Se oye perfecto. Bueno, vamos entrando en otra edición de Cuarentena con Derechos, que es este ciclo de entrevistas que estamos haciendo desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, para conocer un poquito más cómo trabajan, cómo se compone el ministerio, cómo trabajan las direcciones del ministerio y cuáles son las gestiones que se están llevando a cabo en esta coyuntura de COVID-19 y de aislamiento social obligatorio. Hoy vamos a estar entrevistando a Maya Krichevsky, que es la directora provincial de Políticas para la Igualdad de Género, dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, que la subsecretaria es Lucía Portos, así que vamos a estar charlando unas cositas con Maya sobre cómo funciona esa dirección, de qué se tratan las políticas para la igualdad de género de la provincia y qué están haciendo en este momento, cómo están trabajando en este contexto en el que estamos básicamente en cuarentena. Ahí ya Maya nos pide la entrada, perfecto. Estamos esperando a que Maya se conecte. Hola, acá estoy. Perfecto, muy bien, se oye perfecto. Ay, yo te escucho perfecto. Vamos. ¿Me escuchan bien? Sí. Me parece que sí, que se oye muy bien. Esto con auriculares es como Es otra cosa, ¿no? sí. Claro, totalmente. No se puede confiar tanto de los micrófonos de los celulares. Bueno, estamos con Maya Krichevsky, la directora provincial de Políticas para la Igualdad de Género del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, que siempre recordamos que son un montón de palabras para poder decir el nombre del ministerio. Así que Maya, la primera pregunta, primero y principal, ¿qué hace la Dirección Provincial de Políticas para la Igualdad de Género? ¿De qué se trata? ¿Cómo se compone? Genial. Vale, les vamos contando, vamos charlando y les vamos contando. Vos ya dijiste que depende de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, a cargo de nuestra queridísima Lu Portos. Y acá aparece esta dirección provincial, que es la de Políticas para la Igualdad de Género, que tiene, tengo a mi cargo otras dos direcciones de línea. Y acá otra vez los nombres largos, los nombres choclo. Una es la Dirección de Planificación y Programas Especiales para la Igualdad de Género, que está a cargo de Luisina Cardoso, y la otra es la Dirección de Políticas para la Equidad Laboral, Formación para el Trabajo y Políticas de Cuidado, que está a cargo de Claudia Lázaro. Que yo sé que a Claudia también la vas a entrevistar, te va a poder contar bien qué es lo que hace. Ella la verdad que trabaja con temas muy interesantes que tienen que ver toda la comunicación, el diálogo con los sindicatos, con deporte, todos estos rubros tan masculinizados en los cuales hay que interpelarlos e intervenir y trabajar de forma conjunta, y sobre todo lo que tiene que ver el cuidado, ¿no? Que ahora en este aislamiento social preventivo obligatorio empezamos a revisar y a notar cómo esta sobrecarga de todas las tareas y el trabajo doméstico, que es un trabajo tan poco divertido, no siempre remunerado, no siempre visible, solo se visibiliza cuando no está. Si no están los platos lavados, ahí aparece la queja. ¿Hacia quiénes? Hacia las mujeres que nos sobrecargamos por todo un sistema con estos trabajos y tareas de cuidado, pero sobre eso se encarga Claudia y sé que van a charlar con ella también. Básicamente esta dirección provincial, adentro de la ministeria, con estos nombres largos, nosotras la llamamos como feminismos interseccionales. Y creo que es como un buen nombre, no solo porque es un poquito más corto, sino porque nos interesa justamente dar estos abordajes interseccionales. Y acá creo que es importante, aunque sea hacer un paréntesis de entender qué es lo que queremos decir por feminismos interseccionales. A ver, reconocemos que hay distintas desigualdades, hay distintos tipos, modalidades de violencias, las violencias machistas, las violencias racistas, las violencias clasistas, etc. Ahora, cuando decimos interseccionalidad, no decimos solamente la suma, ni la conjunción, ni la convergencia de estas violencias, sino que esto está generando situaciones particulares de desigualdad que hay que tratarlas, que hay que abordarlas con una particularidad. Por eso ahí decimos uno de los nombres de la dirección de línea de Luisina Cardoso. Perdón, Carrizo, estoy diciendo mal, digo bien un nombre y digo mal el apellido, Carrizo. Bueno, listo, lo corregí.
especiales, las poblaciones no es que son especiales, creo que esto es una aclaración válida, ¿no? Y que se trata en realidad más de relaciones y de situaciones. Por eso lo que proponemos y nuestro punto de partida siempre es un abordaje integral y una lectura puntual del contexto, de saber qué es lo que está pasando en ese momento, quiénes son las personas, las identidades, las subjetividades que están involucradas y cuáles son las asimetrías y cuál sería el abordaje correspondiente para poder resolver, revertir y prevenir estas violencias. Por eso hablamos de abordajes integrales, tenemos equipos interdisciplinarios y eso es lo que entendemos por la interseccionalidad, por los feminismos interseccionales. Reconocemos también, por supuesto, toda la potencia y toda la agencia de las identidades, pero lo que queremos acá es que estas identidades no estén cerradas, no acorralarlas, sino todo lo contrario, buscar estas dinámicas, entender estas dinámicas y empezar a trabajar puntualmente en esos casos y en esas particularidades, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con discapacidad, lo que tiene que ver con diversidad funcional, lo que tiene que ver con las personas privadas de su libertad, lo que tiene que ver en salud, VIH, por ejemplo, que también hubo un conversatorio súper interesante, está en nuestro canal de YouTube. Sí, la verdad que las personas invitadas fueron brillantes, así que véanlo por eso, no tanto por la moderación, pero sí por todo lo que ahí se habló. El objetivo siempre es transversalizar género. Esto lo explica muy bien nuestra ministra, Estela Díaz, que siempre dice que el ministerio lo que tiene que hacer es estar en permanente diálogo con otros ministerios, por supuesto la escucha y el diálogo con la sociedad civil, con los colectivos, con la comunidad, y poder transversalizar género con una perspectiva feminista interseccional. Claro, porque hay como, también es súper importante aclarar que esta es la perspectiva y además que es toda una dirección provincial que busca llevar esta perspectiva, porque quizás a las feministas nos pasa y es un error, no un error, pero bueno, algo sobre lo que nosotras somos muy críticas de homogenizar las soluciones a partir de nuestra propia situación, ¿no? Entonces, bueno, si para mí lo mejor para resolver un problema es esto, pensamos y tendemos a pensar que eso es homogéneo y es igual para todas las mujeres, y creo que es fundamental recordar que lo que a una le resuelve un problema, a una mujer que sufre otra discriminación o que está en otro contexto, quizás le sume un problema. Entonces no se puede como pintar con brocha gorda todo lo que hacemos, sino algo como muy finito y mucho más desglosado de cómo hay distintas discriminaciones que afectan a distintas personas de diferentes maneras y no se puede pensar la política pública como así tan a grosso modo, que eso me parece súper genial porque es algo que se pierde mucho a veces en los discursos y que está muy bien destacarlo. Maya, ¿y tú cómo trabajas en este momento con tus directoras? En esta situación en la que estamos, ¿cuáles son los principales desafíos de tu dirección? ¿Cuáles son las principales dificultades? ¿Qué poblaciones estás viendo que están en una situación más complicada? ¿Cómo se han ido afectando estas poblaciones especiales, entre comillas, por la pandemia y sobre todo por el aislamiento social obligatorio? Como quisiera escuchar un poquito como de esa dinámica de trabajo y de cuál es un poco un diagnóstico en este momento en la provincia de Buenos Aires. Bueno, creo que todo está bastante agudizado, por supuesto que algunas situaciones el impacto se sintió mucho más. Venimos también de una provincia de Buenos Aires que tiene adentro de todos los municipios sus diversidades varias, por supuesto que no es lo mismo una ciudad que una zona rural, y venimos de algo que está bastante arrasado, por ejemplo puntualmente con toda la crisis humanitaria en cárceles que hubo, algo que ya habíamos empezado a hacer pre-COVID, en la historia de la humanidad pre-COVID hay un AC y PC que no es de antes de Cristo, sino pre-COVID. Estábamos trabajando con personas privadas de su libertad, puntualmente con mujeres y también con travestis y trans, sobre todo aquellas madres con sus hijos e hijas en las unidades para ver, bueno, qué es lo que cuál es el relevamiento, el diagnóstico y cuáles son los derechos que ahí no se estaban cumpliendo y qué era lo que teníamos que garantizar. Siempre también trabajando de forma articulada
con niñez en este caso, con patronato, con defensoría y bueno, ahora dentro de la crisis del COVID es un trabajo también que tuvimos que reforzarlo bastante para ver cuál era la situación, para poder garantizar los derechos de estas personas y de toda la sociedad, ¿no? Entonces ahí en Privadas de Libertad estuvimos y estamos trabajando, prestando especial atención en qué es lo que pasa dentro de las unidades penales, que en realidad nunca estuvieron pensadas para las mujeres, mucho menos para personas travestis o trans, entonces hay que revisar y tratar de buscar siempre la igualdad y entender por qué estamos trabajando en colaboración para conseguir en algunos casos muy particulares domiciliarias o morigeраciones y qué implica eso, ¿no? Porque de repente en sus barrios, en sus casas también hay que asegurarnos que no estén expuestas a otras violencias machistas o a otras violencias también estructurales. Ese fue uno de los trabajos en los cuales prestamos bastante atención. También, por ejemplo, ahora en este contexto de pandemia, revisar qué es lo que está pasando con las vejeces, qué tipo de atención y demanda requieren desde una perspectiva feminista, ¿no? O sea, que ahí también hay como varios conceptos interesantes, qué se entiende por la vejez, qué violencias machistas pueden aparecer ahí o qué situaciones particulares, y corrernos de este concepto de viejismo, que es discriminar por la edad y también discriminar ahí desde un lugar machista. ¿Querías decir algo? ¿Querías contar algo? Sí, ¿qué se entiende por la vejez? En primer lugar, como ya que lo abriste, y esto, ¿cómo te sentís con respecto a la expresión nuestras abuelas y nuestros abuelos constantemente, como estamos abordando? Porque me parece además que es una población que en este contexto ha sido también súper un centro de la escena, porque es una población que está en alto riesgo y siempre para referirnos a las vejeces es esta cosa de adultas mayores, nuestras abuelas, que a mí me parece que es una pregunta muy interesante para hacer. Buena pregunta. ¿Cómo manejamos la comunicación de las poblaciones a las que nos referimos? Son todas abuelas. Sí, la comunicación, el lenguaje, ¿no? Creo que esto es algo que me parece que en otras entrevistas también ya salió, la importancia y el impacto del lenguaje. A ver, respetamos o entendemos cuando se hace desde el lugar, entre comillas, cariñoso. Me parece que es súper necesario debatirlo y problematizarlo. No necesariamente todas las personas adultas mayores son abuelas o abuelos, o no necesariamente se identifican con ese lugar ni se sienten bien, cuando sin preguntarles qué es lo que sienten, qué es lo que opinan, directamente ya imponemos, ¿no?, esa categoría o ese nombre. Yo creo que hay algo también de infantilizar o un lugar como medio paternalista que no está tan bueno, entonces podríamos empezar a corrernos de esos lugares. En todo caso, si tenemos el vínculo, la confianza, si sabemos que esa persona se siente querida y cuidada, al llamarla abuela o abuelo, me parece que está piola. Si es una persona que no conocemos, lo desrecomiendo totalmente. Claro, porque además de eso, nosotras como hemos construido toda una militancia a partir del consentimiento y de la autopercepción de todas las personas, y entonces asumir primero que tienen nietas o nietos y segundo que es la forma en la que se tienen, que es la única forma en la que se pueden percibir, es algo que está bueno revisar y que para nuestra ministeria el lenguaje es muy importante, por eso tenemos todas esas palabras en el nombre, así que no es algo para descartar. Y sobre las vejeces, ¿qué es la vejez? ¿Cómo se aborda este concepto desde tu dirección? ¿Cómo se está abordando en este contexto de pandemia? ¿Y cómo lo abordamos desde una perspectiva de género? En realidad lo que estuvimos haciendo fue ver, si había algunas políticas directamente destinadas hacia las personas adultas mayores, cómo se estaban encarando y que tengan una perspectiva feminista, ¿no? Hay veces que hay muchas personas adultas mayores, sobre todo mujeres, que están en alguna situación de violencia machista y que incluso es como más difícil advertirlo, alertarlo, es más difícil compartirlo, es más difícil salir de ese lugar. Entonces, tener en cuenta estos cruces, no solo como la superposición de ejes o de categorías, sino en sí misma qué situación están creando, y el respeto también acá a la diversidad y la pluralidad de las vejeces, ¿no? Por eso hablamos en plural y no decimos que hay una sola forma de vejez y que por supuesto, como dijimos recién, no se limita a ser abuela o abuelo,
sino que hay varias y hay que tener en cuenta de repente qué otras identidades o qué dinámicas están en juego, o cómo se representan, si estas personas están viviendo solas o solos, en qué condiciones, si tienen redes de apoyo, cuáles son sus redes, si dentro de estas redes tal vez nos está ejerciendo otra violencia y cómo cortar y cómo salir de ahí y tener la contención y la respuesta adecuada. Básicamente un poco siempre es eso, ¿no? Como ir con una perspectiva feminista y poder hacer un análisis que sea enriquecedor, poder entender, bueno, a ver, estamos trabajando puntualmente acá con personas adultas mayores, pero ¿hay alguna otra situación de violencia? ¿Hay una situación de violencia dentro de familiares, por ejemplo? Hay muchas mujeres que denuncian de parte de sus hijos que reciben algún tipo de violencia y por supuesto que están en una relación asimétrica de desigualdad, y esto es importante tenerlo en cuenta para empezar a, sobre todo, prevenirlo. Creo que algo que hace toda nuestra subsecretaría, además de siempre estar trabajando con algunas situaciones de violencia, que bueno, siempre estamos ahí, lo que buscamos es una planificación que vaya más a la profundidad de todas estas problemáticas para que se sienta el impacto del cambio y empezar a laburar más en la prevención, no tanto en la urgencia, no tanto en llegar tarde, por eso tampoco nos interesa el punitivismo, sino que nos interesa una reflexión genuina y ver cómo se pueden prevenir y cómo podemos derrumbar todos estos sistemas opresores. Bien, para vos, como alguna explicación sencilla y breve de cómo es transversalizar la perspectiva feminista y la perspectiva interseccional, como qué cosas hay que tener en cuenta para tener una perspectiva feminista y para tener una perspectiva interseccional. Bueno, ese es el desafío. Eso es lo que estamos haciendo. Primero me parece que es re necesario los equipos interdisciplinarios. La verdad que yo estoy rodeada de gente que admiro muchísimo, con todas sus trayectorias y sus saberes. El conocimiento situado, la lectura de contexto y no hacer gueto, no tomar y decir, bueno, esta es una problemática de mujeres, esta es una problemática de trans, esta es una problemática de lesbianas. Por eso decía, las identidades tienen un montón de potencia, tienen un montón de resistencia, tienen algo que es muy fuerte, pero no las encerremos en esos lugares, sino veamos cuáles son sus dinámicas y creo que la interseccionalidad lo que propone es esto, es entender en profundidad, bueno, ahí estos distintos ejes o distintas categorías, cómo se están superponiendo una encima de la otra, qué otra relación o qué otra situación puntual es la que generan, ¿no? Si hay una desigualdad de clase y además hay una desigualdad machista, bueno, ahí se está generando otra desigualdad, y lo que tenemos que construir es una política pública que entienda y que atienda puntualmente a qué situación de desigualdad se generó ahí para poder abordarla de forma correcta. La respuesta también un poco es, o sea, nunca hay una fórmula mágica ni una receta que sea cerrada, porque son situaciones que están en permanente dinámica y movimiento, pero creo que lo importante es laburar con todas las áreas del Estado, laburar entre los otros ministerios y laburar teniendo esta lectura de contexto. Por ejemplo, si trabajamos con Hábitat, ver qué es lo que pasa en las viviendas o el acceso a las viviendas para las travestis y las trans. O, por ejemplo, ver también, charlando un poco, volviendo a lo que trabaja Claudia sobre cuidado, las casas para las mujeres sobre las cuales se carga y se sobrecarga todo el trabajo doméstico, ¿no? De repente, si vos diseñás una casa que es muy linda, pero tiene, no sé, por un lado un lavadero y por otro lado alejado la cocina y por otro lado la puerta de frente, y que tal vez las mujeres que viven en algunos lugares lo que necesitan es poder, mientras cuidan a sus hijos y a sus hijas, están cocinando y están laburando, tienen algún comercio o algo de puertas para afuera, atender a estas necesidades que son particulares, como no desatender estructuralmente lo que está pasando y cuáles son las particularidades. Me parece que ese es como nuestro desafío, por eso es algo que tenemos que ir respondiendo también en cada temática y en cada situación. ¿Vos crees con esto de cuidado, que a mí me parece que también es un tema que vamos a tratar a mucha más profundidad, pero que esta cuarentena realmente ha expuesto como lo más intenso y despiadado del trabajo de cuidado y del trabajo doméstico no remunerado en las mujeres? O sea, ¿crees que esto sí ha sumado una cantidad de laburo tremendo y ha
también evidenciado lo poco que hacen los varones en los hogares que tienen mujeres y varones por las tareas de cuidado. Eso es un tema muy importante para laburar. Sí, sin duda es un tema, pero recontra importante para elaborarlo. La verdad es que no me animo a hacer conjeturas, pero se agudizó, claro claro que situaciones se exacerbaron. Creo que a todos, bueno, depende también la situación de cada persona, ¿no? Pero de repente también se cortó del parte del sector privado poder contar con otra mujer que ve que sí le pagás y que viene a hacer todo este trabajo doméstico. O sea, eso se cortó. Aunque no todas las personas lo respetaron, ¿no? Hay casos entre polémicos y graciosos, bueno, en fin. Y bueno, y después, claro, de repente queda en evidencia que todo eso de lo cotidiano, de lo diario, es una carga fuerte de trabajo, y ¿quiénes se ocupaban de eso adentro de las casas, no? Sí, para mí, sin duda, esto ahora se puso muy en jaque, y vamos a ver cómo podemos salir, o una vez que salgamos de esta pandemia, cómo podemos resolver y derrumbar estos sistemas que son de una opresión neurálgica para los feminismos. O sea, si estamos siempre atadas a tanto trabajo doméstico, estamos imposibilitadas a otros trabajos o a poder materializar otros deseos. Y eso está como muy fuertemente introyectado, entonces habría que empezar a derrumbar esos lugares y con mucha creatividad ver de qué otra forma construimos, buscando la igualdad, por supuesto, y ahí sin duda la clase y el género son dos categorías que tienen que estar siempre muy presentes. ¿Para vos es necesario el diálogo con los varones con respecto a las tareas de cuidado? O sea, ¿vos crees que además de todo lo que hacemos y pensamos con las mujeres y los debates que tenemos y demás, es necesario empezar a hablar con los varones y realmente construir no solo un diálogo, sino acciones dirigidas a que ellos entiendan cuáles son sus responsabilidades con respecto a las tareas de cuidado y al trabajo doméstico? Sí, creo que siempre hay que dialogar, los tenemos que interpelar y se tienen que dejar interpelar, ¿no? Tampoco toda la responsabilidad siempre puede ser nuestra. Bueno, también adentro de los varones hay diversidades de varones, pero bueno, acá estamos yendo a este lugar y a esta dicotomía o esta dualidad. Sí, por supuesto, tienen que ser parte, porque no podemos todo el tiempo solo las mujeres estar resolviendo problemáticas que son estructurales y que son de toda la sociedad. Así que sin duda hay que buscar una comunicación, hay que buscar de qué forma empezar a hablar, hacerse cargo y empezar a repartir con corresponsabilidad. A ver, adentro del cuidado está el Estado como garante y proveedor de los derechos, está el sector privado, porque vos pagás y resolvés un montón de cuestiones de trabajo doméstico, pero después adentro de las familias es donde más se absorbe, y ahí sí hay varones y hay mujeres, y bueno, busquemos por favor la corresponsabilidad. Bien, por favor. Por favor, muchachos, ya es hora. Les digo que no llegue otra pandemia y nos agarre en este nivel de inequidad doméstica. Ahí estaban mencionando una cantidad de informes al respecto, que bueno, Mujeres de hecho sacó un informe sobre la inequidad en el reparto de las tareas de cuidado en el contexto de pandemia, que parece que podemos chusmear también, es muy interesante. Una cosa ya como para ir cerrando: antes de ser directora provincial de políticas para la igualdad de género, ¿de dónde venías y un poco cuál es tu trayectoria y tu camino feminista hasta llegar a este nuevo lugar en el Estado? Bueno, trabajé 10 años en organizaciones de la sociedad civil feministas también, trabajé 10 años en ELA, que es el equipo latinoamericano de justicia y género, y trabajamos juntas en MAR, en red de mujeres, y después algunos espacios pasé, bueno, en realidad cuando cursaba antropología social en la UBA también me interesaba grupos de investigación y de estudio que tenían que ver con racismo, que tenían que ver con colonialismo. Creo que eso también es bastante lo que impulsan los feminismos interseccionales, ¿no? Como salirse del colonialismo, buscar un postcolonialismo o un anticolonialismo como deseo, como motor de deseo.
y otros lugares también de militancia feminista por los cuales pasé, que tenían que ver con sexualidades, que tenían que ver con diversidad funcional, que tenían que ver tal vez de lugares más relacionados con el arte o con otros espacios. Por eso también es que me identifico trabajando en esta dirección provincial. Además de que es algo soñado, que es algo histórico, que es algo épico, de lo cual estoy profundamente agradecida, me siento muy cómoda con estos abordajes integrales e interseccionales porque siempre mis intereses estuvieron como en entender cómo se van cruzando, no solo sumando distintas particularidades, diversidades o desigualdades, sino ver de esa relación o de esa situación qué es lo que surge. Así que bueno, nada, vuelvo un poco, ¿no? Como que cierro un poco el círculo de entender esta militancia y trabajo feminista desde estos lugares en los cuales aparecen distintas poblaciones, distintos ejes que hay que tener en cuenta y distintas situaciones que son propias y se van generando, entonces hay que darle el tratamiento y el abordaje que corresponda. No sé si estoy siendo clara, si... Súper clara. Estoy siendo muy aburrida. No, aquí te están mandando corazoncitos, ahí llegó... Es mi primer vivo. No, nada. Aló. Ahí llegó Lu Portos, que es nuestra super subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual. Con respecto a esto que decías, bueno, como venís de una larguísima trayectoria de estar laburando en organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo te sentís y cómo asumís este nuevo desafío de hacer esto ahora desde el Estado? ¿Y cómo te sentís, como si esto era un sueño o no era un sueño? ¿O cómo pensás poder ser parte de un Estado que no solo está pensando en los derechos, en la garantía de los derechos de las mujeres y la población LGBTIQ+, sino que también está pensando en transversalizar una perspectiva interseccional que para vos, me imagino, y para muchas de las que venimos de una militancia en otros ámbitos, es como un Disney de que ni siquiera nos pudimos imaginar que esto iba a pasar. Entonces eso, ¿cómo sentís estar? Que es una pregunta que hemos hecho con todas las directoras provinciales, y la expresión un poco es estar en este lado del mostrador, ¿no? Porque nosotras sí hicimos como, nos dedicábamos mucho, y sobre todo durante los horribles 4 años de macrismo, a exigirle al Estado, y ahora que somos el Estado, ¿cómo te sentís encarnando este lugar y cómo asumís esta responsabilidad? Ahora hay que darle carnadura a todas las exigencias. No, bueno, pero empecé. Sí, es algo soñado, es algo histórico, es algo épico, que es como ¿qué sería? Un pequeño paso para el Estado, un gran salto para las feministas, o al revés, no sé. No, definitivamente cuando lo charlaba con amigas, cuando esto recién sucedía, pre-COVID, que tuvimos poquito tiempo igual, porque después nos atropelló el COVID y empezamos a repensar todo lo que habíamos alcanzado a planificar, pero charlándolo con algunas amigas es también la posibilidad que trascienda y que impacte desde otro lugar, ¿no? Porque por supuesto todo lo que implica y la responsabilidad que tiene el Estado y todo el alcance y el impacto que te puede dar laburándolo desde acá, laburándolo, como decías vos, ahora desde este lugar, y con equipos así. Creo que yo también tengo que reconocerles con todas las personas que laburo, que admiro, que estamos en permanente aprendizaje y búsqueda y debate. Ahí me siento muy cómoda, el desafío es gigante, es enorme, es complejo, es súper complejo, sobre todo en provincia de Buenos Aires, y atender a cada uno de los municipios qué es lo que necesitan, qué es lo que demandan y qué es lo que está pasando ahí. Pero la verdad que los equipos son más que maravillosos, y la oportunidad es única. Así que bueno, acá estamos y estoy segura que vamos a dar lo mejor de cada una, sin duda. Así que seguramente vamos a hacer cosas más que interesantes y ricas. Y también un poco me parece que algo que me gustaría charlarlo y decirlo con vos, que es de nuestras subs y nuestras direcciones, es más allá de reconocer y atender las situaciones y los casos de violencia, empezar a romper con este paradigma de estar tan victimizadas, de estar como en estos lugares y buscar, y ahora tenemos sobre todo el respaldo y la envergadura y la solvencia para poder hacerlo,
feminismos que tengan que ver más con el placer, con el disfrute, con cortar las violencias y ponernos en otro lugar, ¿no? Ay, te iba a hacer esa pregunta. Primero preguntar, dijiste algo mientras hablabas, apenas estabas hablando sobre interseccionalidad, dijiste te iba justo a preguntar qué tenía que ver la perspectiva interseccional con el deseo, que fue algo que mencionaste y es algo que no suele salir cuando hablamos de política pública, ¿no? Porque no parece ser un tema importante, pero vos me parece que la expresión que usaste fue como poder concretar o satisfacer o llevar a cabo los deseos de diversas poblaciones con diversas características, solo como muy puntual sobre el deseo, y quería como preguntarte otra vez y volver un poco sobre esa frase, porque es verdad que cuando hablamos de políticas de género, siempre el imaginario es un poco la asistencia de casos de violencia, que es algo que por supuesto hace nuestra ministeria perfectamente y maravillosa con la super subsecretaria Flavia Delmas, pero nosotros estamos desde otro lugar y también pensamos como a algo tan importante como la interseccionalidad y algo tan fundamental le ponemos este ingrediente. ¿Cómo juega el deseo y como explayarte un poco más sobre esa expresión que tuviste con respecto a la interseccionalidad, con respecto al feminismo, con respecto a la política pública? Sí, qué interesante, súper interesante. Bueno, en realidad cuando dije que nuestro deseo es creo que dije puntualmente el deseo del anticolonialismo, ahí la estaba citando a Silvia Cusicanqui, que la recomiendo un montón en lo que tiene que ver con feminismos interseccionales o decoloniales, la recomiendo mucho a ella y la estaba citando. Y definitivamente nos paramos desde este lugar de romper con todo un paradigma de victimizarnos, de colocarnos en un lugar en el cual nos anulamos cantidades de potencia y de agencia y de libertades y de impulso. Creo que todo eso es el deseo. Y ahora poder traducirlo, poder plasmarlo, al menos empezar a desmenuzarlo un poco, a pensarlo, a proyectarlo adentro de un ministerio, de nuestra ministeria, adentro de una subsecretaría de direcciones provinciales y de línea, bueno, me parece que es algo tan importante como tan maravilloso y motivador e innovador. Y la verdad es que es urgente, porque más allá de, por supuesto, de reconocer y atender todas las situaciones de violencia, que además son estructurales y los casos sabemos que van a llevar mucho tiempo, que necesitamos del cambio cultural para que esto se resuelva, al mismo tiempo tenemos la obligación de empezar a pensarnos y a construirnos desde otros lugares en donde no estemos permanentemente revictimizadas. Entonces, si ahí aparece el deseo, si ahí aparece el placer, si ahí aparece otro motor, y bueno, yo creo que es la forma en la cual vamos a llegar a una igualdad profunda y real. Y no solo poder salir de la situación de violencia, sino ir más allá. Claro, bueno, perfecto. Maya, un sueño o tu sueño y tu objetivo general desde tu dirección para las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+, de la provincia de Buenos Aires, ya para cerrar. A ver cómo lo resumo. El sueño es que soñadoras, puesto en este contexto. Tenemos, la verdad que tenemos sueños y creo que les damos e intentamos que se materialicen, y es la igualdad y las libertades para todas las personas y todas las diversidades. Bueno, perfecto. Nos despedimos de este viernes en el que hablamos un poco sobre la importancia de la política pública, que va a morder como el hueso más estructural de la inequidad de género, con nuestra superdirectora provincial de políticas para la igualdad de género de nuestro superministerio de las mujeres, política de género y diversidad sexual de la provincia de Buenos Aires. Un beso enorme a la ministra Estela Díaz y a nuestra subsecretaria Lucía Portos, y a todas y a todos.